Y estamos todos. Ahí estamos grabando. Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Somos pocos hoy, cada vez somos menos. Esperemos que no sea algo permanente, sino que la semana que viene sí seamos lo que éramos siempre, ¿sí? Llegamos a tener 14 conectados, por lo menos 10, que seamos 10, 12, vamos a andar. ¿Bien? Pero bueno, arranquemos la clase de hoy, pasándole algunas novedades y algunas noticias respecto a cómo vamos avanzando en la materia. Hasta el tema 3, lo que hemos visto fue toda la parte de teoría del consumidor. ¿Sí? ¿Recuerdan? Así que ahí siéntanse tranquilos. Justamente es eso lo que coincide con el temario del parcial. Así que ahora ya estamos comenzando el tema que entra, pero en el segundo parcial. Y hemos visto tranquilamente, les diría, gran parte, más del 80% de lo que es la parte de teoría del consumidor. ¿Sí? Por ahí pueden quedar algunas demostraciones, algún temita adicional, que de acuerdo al nivel que le estamos dando a la materia, por ahí no es necesario en este momento. Pero las ideas bases, las definiciones, los conceptos, lo más básico, ya fue dado. ¿Sí? Ustedes lo enriquecen con la bibliografía, eh, con la consulta, con el módulo, y va a quedar muy bien. Pero eso es solamente una parte, ¿sí? De todo lo que es la microeconomía. Entonces esa parte que hemos terminado de ver tiene como resultado cúlmine, ¿sí? Un resultado estrella, el resultado final, es poder conocer cómo se obtiene la función de demanda. ¿Bien? Todos los tres temas anteriores que hemos visto apuntaban a eso, a saber cómo se obtenía la función de demanda. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto al final, demanda marshalliana, demanda compensada, efectos renta, efectos sustitución, no era ni más ni menos que terminar de ver esa gran pata importante de la microeconomía, que era la función de demanda, ¿eh? Con su interpretación, con su análisis matemático, eh, con los conceptos que están ahí, con las ideas, a partir de las cuales se puede seguir profundizando un poco más o avanzar en esa dirección. ¿Sí? Hay, hay cositas también que son muy lindas, pero que bueno, no se las ve en este curso. Entonces ya en los tres primeros temas ya hemos visto toda la parte de demanda. Y ahora, de aquí en adelante, nos quedan ver las otras patas importantes de la microeconomía. Otra de las patas, segunda, sería la parte de teoría de la firma. ¿Bien? Que en esta partecita son solamente dos unidades. Va a ser la parte de producción, ¿sí? Y la parte de costos. Y como resultado final de estos dos temas que vamos a comenzar ahora, ¿eh? Vamos a entender cómo se obtiene la función de oferta. ¿Sí? Es decir, nosotros ya ahora nos pasamos al otro lado. Ya dejamos de ver los temas referidos a la demanda y comenzamos a ver los temas referidos a la oferta. ¿Sí? Entonces, más o menos para que sepamos dónde estamos parados. La parte de la obtención de la función de oferta tiene y se apoya en muchos conceptos que ya hemos venido trabajando, por los que llevo una cierta tranquilidad al decirles que si entienden la teoría del consumidor, muchos temas, muchos conceptos tienen su transformación y tienen su apoyo en los temas de teoría del consumidor. ¿Sí? Entonces, por ahí, si ya entendieron ese tema, les va a resultar más familiar, más accesible el repaso de algunos temas, de algunos conceptos de esta parte, ¿sí? De la teoría de la firma. No sin necesidad de aclarar algunas cuestiones, obviamente, que más allá que sean conceptos parecidos, conceptos familiares, hay que hacer algunas aclaraciones, pero que ya son mucho más simples,
¿sí? La idea gruesa, la idea principal, ya estuvo bastante trabajada en lo que fue la teoría del consumidor. Y por otro lado también la parte matemática también estuvo bastante trabajada en la parte de teoría del consumidor. Ahora vamos a seguir trabajando con las mismas funciones, con pequeños cambios, pequeñas modificaciones sobre ellos, ¿sí? Derivadas, lagrangianos siguen, por supuesto, pero nosotros ya hemos hecho la inversión importante en los temas anteriores. Entonces ahora ya es cuestión de repasar, cuestión de afianzar las dudas y ya no dedicarse a entender esos temas porque se supone que ya más o menos la idea general ya fue dada. Bien, entonces eso más o menos para que sepamos dónde estamos parados en la parte de la teoría de la firma. Bueno, a ver, sigamos. Dicho esta introducción, es acá a ver que el punto 1 ya lo dije, ya vimos cómo se obtiene la curva de demanda, ¿sí? Las empresas o las firmas, ¿sí? Como se les llama en la bibliografía, constituyen la otra parte fundamental de la microeconomía. Bien, y hasta acá tenemos demanda por un lado, oferta por otro, pero después hay que hacer en una tercera parte importante, hay que hacer la conjugación de esos dos temas, ¿bien? Y son los mercados. Entonces ahí terminamos de ver mercados y listo, ya tenemos una base microeconómica más que importante, ¿sí? Bueno, entonces comencemos a desarrollar ya directamente la idea número 3 de esta introducción. Y acá ya nos centramos en cuál es la función de las empresas. Bien, recuerden que el consumidor demanda bienes, pero esos bienes no es que están así libremente en el aire y el consumidor los consume. Esos bienes que el consumidor los consume, alguien los produjo, ¿sí? Ese alguien que los produce son las firmas o las empresas, que aquí los manejamos con una terminología amplia, ¿sí? Es decir, para nosotros, cualquier unidad que se dedique a transformar factores productivos en bienes que puedan ser vendidos al mercado, para nosotros van a pasar a ser una firma. ¿Bien? No nos estamos enfocando en una parte legal o en una parte organizacional, ¿sí? Sino solamente en esta parte de poder ser capaz de transformar los factores, ¿sí? Si yo en mi casa me dedico a mezclar factores, ¿sí? A combinar factores productivos, es decir, tengo un horno, sé hacer empanadas, tengo carne, tengo la masa, me dedico a hacer empanadas, yo desde ese punto de vista, yo paso a ser una firma, ¿sí? No importa si soy grande, pequeña, si me va bien, si me va mal, si el bien que ofrezco se vende mucho, se vende poco. No importa eso. Lo que importa es que yo estoy transformando factores en bienes que pueden ser vendidos en el mercado. ¿Mm? Después veamos si me va bien, si me va mal, si son ricas, si me salen ricas, si me salen feas. Y también después veamos la parte legal, jurídica, de decir, bueno, me constituyo en una microempresa, en una pyme, en un emprendimiento, ¿sí? Que no tiene nada que ver de cómo nosotros trabajamos el concepto, ¿sí? Tranquilamente puede ser algo no organizado jurídicamente, pero mientras transforme bienes, mientras transforme factores en bienes, ya está, pasamos a ser una firma, ¿sí? Eso es eh, el concepto amplio que vamos a manejar en economía. ¿Bien? No necesitamos ser Coca-Cola y vender gaseosa, ni tampoco necesitamos ser, no sé, Mercado Libre y ofrecer envíos de productos. No, no. Por ahí soy una persona y ofrezco cortes de pelo de perro a domicilio. O paseo perros, ¿sí? Es un servicio y lo ofrezco a domicilio, trabajo yo solo, lo hago part-time, ¿bien? Ya estoy transformando factores en bienes que son vendidos en el mercado. ¿Bien? Esa es
terminología que vamos a manejar. Y la cuarta idea, bueno, no es más que una aclaración de la tercera, ¿sí? Las firmas representan la forma institucional de cómo se organiza la producción, ¿sí? Es decir, en mi familia, organizamos mi familia y vendo empanadas, bueno, ya tenemos ahí una organización de cómo está organizada justamente la fabricación y la venta de ese producto, ¿sí? Y como le digo, no tiene nada que ver si estoy inscrito, si soy una sociedad anónima, si me va bien o si me va mal. Me va mal, ¿sí? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que me dedique a transformar factores productivos. Estos factores productivos, que yo voy a combinar y luego transformar en bienes, son los que va a demandar el consumidor, ¿sí? Entonces, el consumidor demanda esos bienes, pero yo constituyo, a partir de ahí, la oferta de esos bienes, ¿sí? Si me demanda mucho, si me demanda poco, me va a determinar el precio, ¿bien? Si yo soy bueno haciendo lo que hago y minimizo costos, me va a determinar que yo pueda seguir perdurando en esa actividad, si no capaz que me fundo en 2 semanas y tengo que irme del mercado. Bueno. Y otra cosa que tengo que aclararles acá, que surgió en la clase presencial, es decir, que cuando hablamos de bienes, estamos hablando también en sentido amplio. Estamos hablando de bienes y servicios, ¿sí? No solamente estamos hablando de litros de gaseosa o de automóviles, sino también estamos hablando de servicios de corte pelo, ¿bien? Estamos hablando de una asesoría económica, que son servicios, pero que en terminología amplia también los consideramos bienes. Esta combinación de factores a los cuales yo voy a transformar luego en bienes, eh, acá tenemos una clasificación a grosso modo, que es la que habitualmente figura en los libros, ¿sí? Y que conviene explicarla, porque después nosotros vamos a trabajar ubicándonos principalmente solamente con dos de ellos, ¿sí? Entonces conviene tener en claro a qué vamos a hacer referencia cuando hablemos de los factores. Entonces la clasificación que aparece a grosso modo y en forma habitual en la bibliografía, seguramente lo vieron en algún libro de Introducción a la Economía 1, ¿bien? La clasificación es la siguiente. Se clasifican en materia prima, o también a veces figura como recursos naturales, y hacen referencia a la tierra, los minerales, los factores climáticos, los animales, etcétera. A todo lo que tenga que ver con la naturaleza, ¿sí? Con lo que no fue producido por el hombre, pero se encuentra ahí. Entonces, si yo me dedico a ofrecer energía eólica, para mí el viento va a ser una materia prima, va a ser un recurso natural del cual depende mi producción. ¿Bien? Si corre más viento o corre menos viento, yo ofreceré más o menos energía eólica. ¿Bien? Entonces el viento pasa a ser ahí un factor de la producción. Ni hablar de los minerales, los combustibles, la tierra, por ahí me dedico a vender flores, ¿sí? Entonces tengo una plantación de flores, entonces la tierra pasa a ser un recurso o un factor para la producción de flores, ¿sí? Si no abono bien la tierra, si tengo tierra de mala calidad, entonces ofreceré menos flores en el mercado, ¿sí? Estaré produciendo menos. Esa es una primera clasificación que por supuesto no es exhaustiva, pero tiene que ver con todo lo que está en la naturaleza. Bueno, vamos por el capital. Acá la principal aclaración que tenemos que hacer, y es con la cual se considera este factor, es que cuando hablamos de capital nos estamos refiriendo pura y exclusivamente al capital físico, ¿sí? No estamos haciendo referencia al capital financiero. Para nosotros el capital financiero no va a ser un factor productivo. Y ya voy a volver sobre esa idea, ¿bien?
Porque se estarán preguntando, no, pero si no tengo plata no puedo comenzar mi emprendimiento. Bueno, ya volvemos. Con capital físico nos vamos a referir a las instalaciones, a las maquinarias, a las herramientas y a los inmuebles. ¿Sí? Generalmente esta definición adopta la misma definición que se adopta en contabilidad. ¿Sí? Las instalaciones y todo aquello que esté adherido al suelo. ¿Sí? Ese va a ser el capital. Las construcciones, si yo tengo un galpón, un depósito, un edificio de oficinas, ¿bien? Las máquinas también. Bueno, eso ya no entra por la parte de la adhesión al suelo, pero sí entra como máquinas. Una maquinaria, un automóvil, ¿bien? Vamos por ese lado de lo que hablamos de capital físico. Ahora, vuelvo sobre la aclaración de por qué no está incluido acá el capital financiero. Bueno, de la misma manera que nosotros, a la hora de considerar la teoría del consumidor, a la hora de decir que el consumidor obtiene utilidad a partir del consumo de los bienes y que el dinero no era un bien, porque el consumidor no consumía dinero, ¿sí? No se alimenta de dinero, no calma la sed con un billete de 1.000 pesos, ni con una moneda, ni con un cheque, ¿sí? Calma la sed con agua. Del mismo modo, la empresa, la firma, no produce con un billete de 1.000 pesos, ni con un billete de 2.000, ni con moneda, ni con el cheque que tiene en la mano. Esos solamente son medios de cambio para realmente comprar el factor que estamos produciendo, que va a producir. Entonces yo, con ese dinero que tengo en la mano, voy a comprar leña para hacer funcionar mi horno. ¿Bien? Ahí el factor productivo es la leña, digamos. Salvo que yo me dedique a quemar billetes, yo el billete lo usé para comprar leña, no para la producción. El que utilizo para la producción va a ser la leña. ¿Bien? O va a ser la maquinaria, o va a ser el animal que compré. ¿Bien? Pero no utilicé el billete, ni el cheque, ni la cuenta del banco. Lo que utilicé fue lo que compré con ello, ¿no? Entonces ese es Profe, principalmente el motivo por el cual no se considera el capital ni tanto como un factor de la producción, ni tanto como un bien, ¿sí? Por lo menos acá en microeconomía. Después podemos flexibilizar esa visión y comenzar a verlo en términos más amplios, qué sé yo, en teoría monetaria, quizás lo puedan llegar a ver como el dinero como un bien. Pero mientras que nosotros no lo utilizamos al dinero en físico para aplicarlo a la producción, bueno, entonces no es un factor de la producción. Sí, claro, no. Entonces, para los bancos, el dinero es un insumo. el dinero es un medio de cambio, ¿sí? Es un medio de cambio, digamos, o sea, este, los bancos comprarán con ello, con ese dinero, lo que necesiten para producir el servicio de banco, ¿bien? El servicio de prestártelo, pero es un medio de cambio, no es el que utilizan para la producción, ¿sí? Por eso te digo, eso quizás ya en otra materia como teoría monetaria, quizás ya lo puedan ver con alguna otra visión de decir que en algunos casos el dinero puede llegar a ser considerado un factor de la producción o un bien. Pero por lo menos hasta acá, hasta lo que nosotros necesitamos como idea, lo descartamos. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, igualmente esto está explicado en la bibliografía, lo van a encontrar en el Varian y van a decir, y ahí Varian les va a decir por qué el dinero no, no es un factor de la producción. ¿Bien? El otro factor, que también merece una aclaración acá, quizá un poco más intuitiva, no tan polémica, es el factor trabajo. ¿Bien? Con trabajo nos vamos a referir exclusivamente al esfuerzo productivo realizado por el hombre. ¿Sí? Es un esfuerzo físico, mental, que vos vas a destinar a la producción. Y por supuesto,
para ser homogéneos, nos vamos a referir a él como horas hombre, es decir, suponiendo que todos los hombres son iguales, que todos son capaces de ofrecer la misma calidad del factor, entonces lo que vamos a contabilizar van a ser las horas que vos ofreces, ¿sí? El tiempo que vos le vas a dedicar a esa actividad productiva. Por supuesto, esto no está libre de polémicas y acá vienen las aclaraciones. Esta definición no quiero que se confunda con pensar que todas las actividades y todas las capacidades que realiza o que tiene el hombre son las mismas. Es decir, si a mí me mandan a cavar pozos para buscar algún mineral, yo digo, bueno, sí, está bien, yo lo entiendo, yo sé cómo se hace, lo puedo hacer, puedo cavar pozos, 2 pozos, puedo llevar 1 o 2 horas. Pero esa calidad del factor que yo estoy llevando, que yo estoy prestando a quien me contrató, es totalmente distinta, totalmente inferior a la calidad de ese recurso que puede llevar una persona que tiene un físico totalmente mucho más fuerte, ¿sí? Que tiene una experiencia, que ya viene cavando pozos hace 20 años, ¿sí? Y que lo hace mejor que una persona que recién se inicia hoy en esa actividad. Entonces, a lo que voy es que esto de suponer que todo el esfuerzo del hombre tiene la misma calidad y entonces nos vamos a dedicar a medir el tiempo, es una idea muy por encima, ¿sí? Abajo de esa idea sabemos que hay diferentes calidades. ¿Bien? Entonces, no todos los hombres son iguales para ir a cavar pozos, ¿sí? Prefiero un tipo que sea mucho más musculoso, mejor, ¿viste? Eh, pero tampoco todos los hombres van a ofrecer el trabajo para ser docentes, por ejemplo, ¿sí? Para ser médicos. Es decir, ahí vamos a comenzar a diferenciar la calidad del factor productivo. ¿No? Algunos van a ser más eh, esfuerzo físico intensos y otros van a ser más intensos en un esfuerzo mental. Y aún así, dentro del esfuerzo físico, podemos encontrar diferencias. Pero esas aclaraciones hay que hacerlas una vez llegado el caso. ¿No? Nosotros acá, por el momento, si no aclaramos nada, suponemos que cualquier trabajo del hombre tiene la misma calidad que el de otro cualquiera. ¿Bien? Esa es la aclaración que tenemos que hacer. Por supuesto, esto de horas hombre no está libre de polémicas tampoco, ahora que está de moda la economía de género. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos que hacer ciertas diferenciaciones. Con toda razón, por supuesto. Bien, y vayamos al cuarto factor, que es el más moderno, el que más le gusta a los que se dedican a las actividades administrativas, ¿sí? Que es el de la capacidad empresarial. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto de capacidad empresarial? Bueno, al talento que puede llegar a tener una persona para combinar los otros factores. ¿Bien? Y obtener buenos resultados, por supuesto. Hay personas que tienen esta capacidad y personas que no. Entonces vos le das cierta cantidad de factores y te emprenden un negocio, producen más, se les ocurre una idea de alguna innovación que pueden hacer con ese stock de recursos que le diste, y comienzan a incursionar en ofrecer o fabricar algún tipo de bien. Y hay personas que no tienen ese talento, ¿eh? Que les da un stock de factores y no se les ocurre nada que hacer, o no lo saben combinar, o si ya está en marcha un negocio, se va a la ruina. Entonces esa es la capacidad empresarial que por supuesto hay que valorarla, ¿no? Hay que retribuirla también. Bueno, entonces por eso esto está mucho más desarrollado cuando vean administración de personal, por ejemplo, ¿bien? Gestión de personal, las materias que por ahí
la tocan más los administradores. ¿Bien? Nosotros, por supuesto, tenemos dificultades para incursionar en incorporar esta variable, porque una de las principales dificultades es el tema de la medición. ¿Cómo vamos a medir esa capacidad? ¿Cómo la vamos a incorporar? Sí, una vez que ya te di el negocio y me lo fundiste, yo me di cuenta que no tenías capacidad empresarial, pero eso no me sirve después. Quiero saber si la tenés antes. ¿Cómo sé yo que una persona tiene más capacidad empresarial que otra? ¿Qué tanto es más? Entonces yo pregunto, vos del 1 al 10, ¿cuánto te pones de capacidad empresarial? No, yo me pongo 9. No, bueno, ¿y vos? No, yo me pongo 5. ¿Realmente son comparables? Volvemos a lo mismo esto de cuando mediamos la utilidad. ¿Son comparables? ¿Significa lo mismo? ¿Significa que el que tiene 5 es más o menos la mitad de aquel que tiene 9? ¿Por qué sería la mitad? ¿Mm? Bueno, entonces ese factor a los economistas ahí no les simpatiza tanto. Y lo que pasa con los otros tres factores es que el tema de las materias primas no es que no nos simpatice tanto, sino que los economistas lo ven, lo perciben un poco estático, ¿sí? Lo conocen y todo, pero se centran mucho más en el capital y el trabajo porque son factores más dinámicos, son factores más cambiantes, sobre los cuales se puede incidir de manera más rápida y más fácil, ¿sí? Que sobre la materia prima. Es decir, yo sobre el cauce de un río, ¿cómo lo hago crecer? ¿Cómo hago que corra más viento? ¿Cómo hago que mis animales se reproduzcan más rápido? Digamos, hay cierta lentitud, cierto eh, nivel de estaticidad, de estática, en ese recurso. Entonces, generalmente lo dejamos de lado. No quiere decir que no sea importante, pero priorizamos los otros dos porque justamente son los que podemos graficar, son los que podemos trabajar analíticamente. Y esto me lleva a contarle la historia de que, por ejemplo, en algún momento estaba dando economía en la Facultad de Naturales, ¿sí? De Recursos Naturales, y uno agarra los libros de economía de recursos naturales y todo se centra en trabajo y materia prima. ¿Bien? Entonces ellos ven el tipo que tiene un vivero, el tipo que tiene una plantación forestal, el que se dedica a la producción de leche, le importa mucho la materia prima, los recursos naturales. Y por supuesto ellos grafican en trabajo, en el eje trabajo y recursos naturales. También le importa el capital. Pero bueno, entienden que eso también para ellos es mucho más lento porque saben que después de un ciclo de producción recién les llega el capital. Entonces primero se abocan a, a producir con la materia prima que tienen. ¿Bien? Entonces para ellos el aburrido, el más tranquilo es el capital. Mientras que para nosotros no, o para un montón de otras actividades que terminamos viendo los economistas, el capital es bastante dinámico, o más que la materia prima. Pero bueno, es solamente cuestión de enfoque, cuestión de aplicación. Los tres factores son importantes y dependiendo del caso, uno más importante que el otro. Bueno, sigamos entonces. Esto igualmente está en todos los libros, la explicación, los ejemplos, calculo que no van a tener problemas. Y con esto obviamente que tampoco. Función de producción. Acá ya nos metemos en la parte importante. ¿Cómo vamos a definir nuestra función de producción? Y fíjense en que acá nuestra función de producción depende del trabajo y del capital, tal cual como le había anunciado en la diapositiva anterior. Bueno, la función de producción de la firma para un determinado bien X muestra la cantidad máxima del bien que se puede producir utilizando combinaciones alternativas de los factores trabajo y capital. ¿Sí? Es decir, mi función de producción va a depender de trabajo y capital, de dos factores, en este caso. Y me va a mostrar qué nivel de producción alcanzo, ¿sí? Como máximo, según utilice cierta cantidad de trabajo y cierta cantidad de capital. ¿Bien?
ante cambio en las cantidades de alguna, bueno, cambia mi nivel de producción. Puede ser que en algún momento permanezca igual mi nivel de producción, ¿sí? Y entonces cambie la combinación de trabajo y capital, pero mi nivel de producción sigue igual, porque termine sustituyendo un factor por otro. Pero si dejo constante un factor, supongamos que deje constante el capital, y solamente modifico el trabajo, mi función de producción al principio va a crecer en algún momento, ¿sí? Hasta algún punto. Y después, dado que está fijo el capital, dado que contrato y contrato más trabajadores, pero la cantidad de capital sigue siendo la misma, va a haber un agotamiento del capital y ya mi producción no va a crecer, por más que yo contrate infinitamente trabajadores. Ya no va a crecer, ¿bien? Porque mi función de producción necesita una cierta cantidad de ambos factores. Bueno, sobre esta idea también podemos avanzar en la diapositiva que viene. Acá lo que quiero aclararles es que tengan claro bien los conceptos de producto marginal y producto medio. ¿Se acuerdan? Producto marginal. ¿Qué es el producto marginal? El producto marginal sería la variación de la producción al yo agregar una unidad de un factor productivo. Puede ser el trabajo, en este Es caso, o el capital. exactamente, exactamente, tal cual vos lo dijiste, esa es la definición. ¿Eh? Es la variación del producto total al agregar una unidad de un factor productivo. ¿Sí? Si hablamos del producto marginal del trabajo, bueno, agreguemos una unidad del factor trabajo. En cuanto varía eso, en cuanto modifica mi producto total. Entonces ese va a ser el producto marginal del trabajo. Y lo mismo con el capital. ¿Sí? Aumento una unidad de capital en cuanto va a variar el producto total. Ese va a ser el producto marginal de esa unidad agregada. En términos discretos, sería esa, cuando agregamos una unidad. Ahora, como nosotros ya estamos en condiciones de trabajar en términos continuos, podemos trabajar de si aumentamos una unidad, dos unidades, o si aumentamos una cantidad infinitesimal de cualquiera de los factores. Y la posibilidad de aumentar de cantidades ínfimas es que tenemos ya que trabajar con el concepto de derivada. ¿Sí? La derivada es para el cambio infinitesimal. Entonces ahora el producto marginal, por supuesto que sigue teniendo el mismo concepto, pero ya lo podemos aplicar a cualquier cantidad. No solamente interpretarlo como cuando varía la variación de la producción, cuando varía una unidad del trabajo o una unidad del capital. ¿Ah? Sino cuando varía cualquier cantidad. En 1, en 2, en 3, o en 0,5, 0,1 y 0,0001. ¿Por qué? Porque tenemos ya nuestra función de producto marginal. En la función ponemos el número que se nos cante y ese va a ser el producto marginal de ese número. Entonces, para terminar, el producto marginal va a quedar la derivada de la función de producción respecto al trabajo o respecto al capital. Y ahora, ¿quién me, me dice cuál es el concepto de producto medio? ¿Alguien que me hable del producto medio? Las chicas, Sofía, Ah, Tamara, ¿se acuerdan? Hola, Cristian. Sofía dice producto dividido el trabajo o el capital. perfecto, perfecto. Exactamente, eso es. Es la cantidad de producto dividido la cantidad de trabajo. Ese sería el producto medio del trabajo. Y si lo divido la cantidad del capital,
es el producto medio del capital. ¿Bien? Es como el producto promedio. ¿Eh? Divido todas las unidades que yo produje de un bien, ¿sí? Dividido la cantidad de trabajadores que necesité para producir esa cantidad. Ni más ni menos que el promedio de cuántas unidades produjo cada trabajador. O cada unidad de capital, cada máquina. ¿Bien? ¿Me siguen o? A ver, ahí voy a entrar a ver. Ah, somos Sí, pocos. profe. Está bien ahí. Bueno, ustedes avísenme, ¿no? Me interrumpen y listo. Bien, y acá seguimos entonces. Esto de que había que renunciar, esto que yo les decía acá, que si una combinación de trabajo y capital me arrojaba el mismo nivel de producción que otra combinación de trabajo y capital, ¿sí? Me llevaba a la idea esta, de isocuanta. ¿Se acuerdan? Es decir, yo acá con la combinación K sub A y sub A, no, L sub A sería, alcanzo el punto A. ¿Eh? Esa es la combinación que estoy produciendo con esta cantidad de capital y esa cantidad de trabajo. Y ese nivel de producción es un producto igual a 10 unidades. 10 unidades de producto. No sé de qué estamos hablando. Estamos fabricando autos, bueno, serían 10 autos. Bien. Ahora, puede ser que yo con otra combinación, la combinación B, ¿sí? Que tiene otra combinación de capital y otra combinación de trabajo, también produzca 10 autos. Es decir, las diferentes combinaciones de capital y trabajo, yo tengo el mismo nivel de producción. ¿Lo ven? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, entonces esa idea de a diferentes combinaciones obtener el mismo nivel de producto es lo que me lleva al concepto de isocuanta. Y fíjense en qué es lo que dice. Una isocuanta muestra las combinaciones de K y L que pueden producir el mismo nivel de producto. ¿Sí? Entonces acá las combinaciones de K y L que producen un producto igual a 10 son la combinación A, la combinación B y todos los puntos que estén sobre esa curva. ¿Bien? Esa sería mi curva de isocuanta. Y fíjense ustedes el nivel de familiaridad que tiene esa curva con lo que nosotros ya hemos visto antes. ¿Qué hemos visto antes que se parece a esto? La La productividad. curva de indiferencia. Ay, escuché algo. El chat, a ver. Curvas de indiferencia, dice Sofía. Bien, perfecto. Exactamente. Fíjese en la familiaridad, el parecido que tiene este concepto de isocuanta con las curvas de indiferencia. Y por supuesto, como ya hicimos la inversión en detallar todas las propiedades, el comportamiento y cómo se deriva una curva de indiferencia, acá ya simplemente la nombramos y decimos que son muy parecidas. Y es que efectivamente son muy parecidas. Tienen las mismas propiedades, ¿sí? No se cortan, por ejemplo, ¿bien? Son decrecientes, son continuas, son convexas. Le vamos a pedir también que sean derivables hasta el nivel requerido. ¿Qué más le podemos pedir? Tienen casi todas las mismas propiedades. ¿Sí? Y por supuesto la demostración y la explicación van por el mismo camino, nada más que en vez de hablar del bien X1 y X2, hablamos del capital y el trabajo. Entonces, ya la idea la tenemos. ¿Bien? Ya podemos avanzar más rápidamente en este concepto de isocuanta. Ya no tengo que demostrarles que no se cortan.
¿Bien? Porque la demostración es la misma que la curva de indiferencia, cambiando lo que tengamos que cambiar, obviamente. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Chicos, me dejan hablando solo, chicos. Bueno, gracias. A ver, ¿quién? ¿Damián? No, no es Damián. Gracias, Francisco. Francisco que está ahí respondiendo. Bueno, y otra cosa, Majito, también, si querés, si ves que me olvido de algo, ahí nomás, ¿no? Bien, dale. Me nos acordás. Bueno, Otra cosa que es útil decir, útil aclarar y que es muy importante, es acá una pequeña diferencia. Bien, ya hemos dicho que son muy parecidas, bueno, pero ahora nos metamos en cuál es la diferencia que tienen entonces. ¿Por qué no son totalmente parecidas o iguales? Bueno, hay diferencia. Veamos una de ellas, ¿bien? La principal. Fíjense en que a diferencia de lo que pasaba con nuestra curva de indiferencia, cuando nuestra curva de indiferencia decíamos que nos manteníamos en un nivel de utilidad igual a 10 o igual a 20, esos números, el 10 y el 20, no estaban indicando algo cardinal, algo medido. Simplemente estaban ahí para indicar un orden. Y no podíamos pensar que el que tiene 20 en el nivel de utilidad tenía el doble de utilidad que aquel que tenía 10. No podíamos pensar eso. Porque justamente esos números no expresaban mediciones. Solamente estaban ahí para expresar un orden. Porque las curvas de indiferencia eran ordinales solamente. Entonces, lo único que podíamos saber con el que tiene 20 y con el que tiene 10 era que uno de ellos, el que tiene 20, tiene más que el otro. ¿No? No podíamos decir tiene 10 más o tiene el doble. No podíamos decir eso ni locos. ¿Sí? Decir eso es algo totalmente erróneo. Porque nuestro enfoque ahí era ordinal. Pero fíjense en qué es lo que pasa acá. Acá también le ponemos Q igual a 10, igual a 20, igual a 30. Pero a diferencia de aquel enfoque ordinal que teníamos en la teoría del consumidor, este enfoque es cardinal. ¿Sí? Las isocuantas sí indican no solamente un orden, que sí también lo indican, sabemos que 10 es menor que 20 y 20 es menor que 30, sino que efectivamente también indican que el que tiene 20 tiene el doble que el que tiene 10, ¿sí? Y el que tiene 30 tiene el triple que el que tiene 10. Es decir, ahí sí existe una relación de razón entre los niveles que cada una de esas curvas expresa. ¿Por qué? Bueno, porque la producción sí se puede medir. El nivel de producto, ¿sí? El resultado final de esa combinación de factores que vos estás haciendo, sí se puede medir. Vos estás fabricando autos y sí podés medir los autos. Vos estás fabricando empanadas y sí podés medir la cantidad de empanadas que fabricas. Estás ofreciendo cortes de pelo y sí podés medir cuántos cortes de pelo ofreces. ¿Sí? Es decir, es totalmente una diferencia que, o una característica que en las curvas de indiferencia no podíamos llegar a pensar eso. ¿Bien? Ahora sí. ¿Lo ven? Sí, profe. Las curvas de indiferencia son más, digamos, como algo más imaginario y esto es algo tangible, es algo real. Tal cual. Esto es algo más tangible. ¿Sí? Esto sí se puede medir. Medir se mide, de una. La utilidad no, la utilidad era muy subjetiva, era muy abstracta. Bueno, y entonces ahí está la idea, ¿ve? O sea, la isocuanta muestra las combinaciones de K y L que pueden producir el mismo nivel de producto, el cual sí se puede medir, y ahí está, ¿eh? F, que es mi función de producción que depende de K y L, tienen un mismo nivel constante. ¿Bien? Entonces, todas las combinaciones de K y L que me permitan llegar a ese nivel van a formar
la isocuanta correspondiente a ese nivel. Bueno, entonces acá ya no tenemos mucho para decir. No tenemos mucho para decir porque las propiedades ya las hemos mencionado, ya las conocen, ya tienen idea. ¿Bien? Y la diferencia, bueno, es lo que le acabo de explicar. Una es tangible, la otra no, una es medible, la otra no, una es cardinal, la otra ordinal. Bueno, toda esa idea. ¿Sí? Continuemos. Ahora vamos a medir cómo es esto de mantenernos en el mismo nivel de producción, pero de nuevo, para mantenernos en ese nivel de producción, yo al aumentar la cantidad de un factor tengo que disminuir la cantidad del otro. Porque si yo aumento los dos factores, es decir, aumento mi cantidad de trabajo y aumento mi cantidad de capital, es evidente que voy a poder producir más. ¿Sí? Aunque sea un poquito más. Pero recuerden que acá estamos hablando en términos continuos. ¿Sí? Entonces, aun cuando pueda producir media empanada más, es más que lo que estaba produciendo antes. Media empanada más. Media empanada es media empanada, digamos. No es cero. ¿Bien? Entonces, si para aumentar la cantidad de factor yo tengo que disminuir del otro factor, ahí hay una relación de renuncia, ¿sí? Un intercambio, una idea de intercambio. Y eso justamente lo cual vamos a medir con la tasa marginal de sustitución. Es la misma definición que la tasa marginal de sustitución de teoría del consumidor, nada más que ahora le aumentamos la parte técnica para referirnos a la teoría de la producción. ¿No? Pero la idea es la misma, fíjense. Muestra la tasa a la cual se puede intercambiar capital por trabajo, manteniendo constante el nivel de producción. Que la definición, fíjense en cómo es de igual que la curva de la tasa marginal de sustitución, las curvas de indiferencia, mostraba la tasa a la cual yo intercambiaba X1 por X2, manteniendo constante el nivel de utilidad. ¿Bien? Bueno, acá en vez de hablar de X1 y X2, hablo de capital y trabajo. Y en vez de mantener constante el nivel de utilidad, mantengo constante el nivel de producción. La definición es esa y es bastante parecida a la definición de teoría del consumidor. Y la interpretación económica, ¿sí? Es esta. La tasa marginal de sustitución técnica no va a ser ni más ni menos que el cociente de los productos marginales de cada uno de los factores. ¿Sí? El producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital. A ese cociente llegamos también luego de obtener las condiciones de primer orden. ¿Bien? También luego de aplicar una derivada total a nuestra función de producción. ¿Bien? ¿Se acuerdan ahí en la diapositiva del tema 1? Ahí está la demostración. ¿Se acuerdan? Si no, se las muestro. Si me dicen que sí, no se las muestro. Si me dicen que no, sí se las muestro. Déjenme que la estoy buscando. Ahí estoy abriendo el archivo. Ahí. Ahí está. ¿Eh? ¿Se acuerdan de esta demostración? Bueno,
Esta demostración nos llevaba al cociente de utilidades marginales. Bueno, es la misma demostración que necesitamos para llegar al cociente de productos marginales del trabajo y el capital. En vez de aplicarle diferencial total a mi función de utilidad, le aplico el diferencial total a mi función de producción. Y después hago la misma operatoria. Lo resuelvo de la misma manera. ¿Ven? Bien, bien. Bueno, ahora deje que vuelva a cambiar. Esta está, ¿no? Esta es la misma diapositiva que está en la plataforma. Así que ya la tienen. Bueno, a ver, ahí está. Ahí, ahora me ven. Sí, ahí se ve de nuevo. La diapositiva de la tasa Bien. marginal de sustitución técnica. Bueno, entonces la idea es la misma. ¿Sí? Yo estoy intercambiando trabajo por capital y eso me está dando la pendiente de la isocuanta. ¿Bien? La idea es la misma. Bueno, y ahí les pongo en cursiva analizar las principales diferencias y similitudes entre isocuanta y curva de indiferencia para que ustedes lo tengan en claro. ¿Bien? Lo analizan, lo buscan, lo leen y por supuesto lo aprenden, ¿no? Bueno, vayamos entonces a algunos ejemplos de funciones de producción, ¿sí? Es decir, algunos ejemplos de combinaciones entre trabajo y capital que me permitan obtener algún producto. Bueno, comencemos por abajo, ¿sí? Comencemos de abajo para arriba. La 3, la ya conocida y amiga de todos, la función Cobb-Douglas. ¿Bien? La función Cobb-Douglas, fíjense en acá cómo es exactamente, cómo es parecida, no exactamente, sino cómo es muy similar a la curva, a la función de utilidad. Nada más que en vez de tener X1 y X2, ahora tenemos capital y trabajo. Entonces esta va a ser una función que tiene las mismas propiedades que antes, ¿sí? Derivable hasta el orden requerido, continua, convexa, decreciente, ¿sí? Y decreciente en forma de un cuarto de círculo, ¿sí? El cuarto ese que está en la parte de abajito, digamos, abajo se agarran un círculo y lo parten en cuatro. La parte que les quedó, a ver, sería abajo a la izquierda, es la forma de la función Cobb-Douglas. Bien, bueno, ahí al ser decreciente, ahí naturalmente estamos intercambiando trabajo por capital para pasar de un punto a otro. ¿Bien? Cuando tenemos eh, el nivel de producción constante. ¿Sí? Evidentemente estamos trabajando porque hay que hacer ese intercambio, porque si aumentamos de uno y no disminuimos del otro, entonces tengo que aumentar mi producción. ¿Bien? Pero la isocuanta requiere que yo me mantenga en el mismo nivel de producción. Entonces tengo que aumentar de un factor y quitar del otro factor para mantenerme en el mismo nivel. La tasa a la cual voy a aumentar uno y quitar el otro no es ni más ni menos que la tasa marginal de sustitución técnica. Entonces la Cobb-Douglas tiene eh, una cierta tasa de sustitución técnica, las otras funciones tienen otras tasas de sustitución técnica de acuerdo a las derivadas que podamos ir obteniendo de cada una de ellas.
¿Se acuerdan de la Code Douglas, no? Sí, sí, sí. ¿Ya les simpatiza, ya les cae bien o todavía les cuesta? Ahí vamos. Ahí vamos, todavía no te convence. Bueno, vayamos ahora, subamos un escalón y vamos al de proporciones fijas. ¿Bien? La de proporciones fijas, como indica su nombre, es una función que tiene las proporciones fijas para mantenernos en el mismo nivel de utilidad. ¿Bien? En este caso, quiere decir que nosotros intercambiamos eh, trabajo y capital en un vértice, ¿sí? Que tiene, que se forma en una línea que se forma uniendo los vértices de esta función de mínimo, y esa línea tiene pendiente A sobre B. ¿Bien? Entonces, todos los puntos que están sobre esa línea es la proporción fija en las cuales tenemos que ir produciendo. ¿Por qué? Porque esta función tiene forma de L. ¿Se acuerdan de la función en forma de L? Sí, Bueno, ¿y eso qué era? Eran bienes de cierta clase. Acá también me va a indicar factores de cierta clase. ¿Qué clase? complementario perfecto. Exactamente, complementarios perfectos. Bien, entonces acá hay factores que se complementan. A ver, dígame un ejemplo eh, que pueda haber una función de producción cuyos factores sean complementarios perfectos. Uno. Damián, ¿algo? Busquen, ¿no? Busquen por internet, busquen en el celu. ¿Sí? Funciones de producción que tengan factores perfectamente complementarios. Francisco, Me estoy pensando alguno que sea, digamos, que sea necesario que cada trabajador tenga una herramienta. bien, perfecto, va por ese lado. ¿Cuál se te ocurre? Lo primero que se me ocurrió es pensar, no sé, por ejemplo, albañiles que van a necesitar una cuchara y un balde para poder ir avanzando con una casa. Bien, bien, está bien. Sí. Si vos me lo contextualizás de esa manera, está bien. Yo tengo mi ejemplo cabecera que me lo opinaron en la presencial. Saltó un chico y dijo el mismo ejemplo, bueno, el que tengo pensado yo. Yo pienso en una empresa de remises, ¿sí? O de taxis. Entonces tiene trabajadores por un lado, que son los choferes, y capital por otro, que son los autos. ¿Sí? Son complementarios perfectos y producen obviamente viajes, ¿sí? Cantidad de viajes que produce esa empresa. Entonces, si yo aumento la cantidad de trabajadores, la cantidad de choferes, sin aumentar la cantidad de autos, la cantidad de viajes se va a mantener igual. ¿Sí? Voy a tener trabajadores, pero no van a tener auto que manejar. Y si aumento la cantidad de autos y no aumento trabajadores que lo manejen, también la cantidad de viajes se va a mantener igual. Bien, voy a tener autos, pero no voy a tener gente que lo maneje. Entonces, ese es mi ejemplo así, cabecera, que digo, con este ejemplo tal cual se lo ve en la realidad. Después tengo un par de ejemplos más que me los guardo para el parcial. Pero ven
¿Ven esa complementariedad que hay entre factor trabajo y factor capital? Que en este caso serían los choferes y los autos. ¿Sí? ¿La ven o no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Y estaba muy bien eso que dijo Francisco de pensar trabajadores que necesiten una herramienta, digamos, sí o sí. Porque si no, si metes trabajadores y no tienen la herramienta, no van a hacer nada. Y si metes la herramienta sola, que no la maneja nadie, tampoco va a pasar nada. ¿Bien? Yo solamente metí autos y trabajadores. ¿Sí? Pero iba por ese lado, Francisco. Bueno, y vamos a la función lineal. La función lineal ahí está la fórmula de la función lineal, clásica en forma estándar. Va a ser una línea, ¿sí? Una línea recta decreciente. Cuando ustedes grafiquen en el eje capital-trabajo, va a ser decreciente, ¿sí? Le va a quedar así, como una restricción presupuestaria. ¿Bien? Va a quedar de esa forma, ¿sí? No quiero decir que sea la restricción presupuestaria, no, para nada, sino va a quedar así decreciente como una restricción presupuestaria. Y esa forma me indica que son factores de qué clase. ¿Sustituto? Exactamente, sustitutos perfectos. ¿Por qué? Y porque quiere decir que yo me paro sobre cualquier punto, cualquier combinación de esa línea que obtuve a partir de graficarla, y para pasar a otro punto, yo siempre voy a tener que ir cambiando, renunciando a uno para aumentar otro, en la misma proporción. Y como siempre lo voy a hacer en la misma proporción, quiere decir que siempre voy a poder sustituir una cantidad por otra del mismo modo. ¿Bien? Son sustitutos perfectos. Y acá los quiero ver también. A ver, ¿qué ejemplo surge? Busquen. Yo tengo uno también en mente. Por ahí lo sacan y encuentran el mismo ejemplo. Tamara, ahí está Sofía. Uy, ¿qué pasó ahí? A ver. ¿Qué dice? Transporte que hace una persona o transporte con una máquina. Uy, ¿cómo sería eso? Explícamelo un cachito más. ¿Cuál sería el transporte que hace una persona? Transportar bienes. Transportar bienes. Lo hace una persona a mano, digamos. Y Y después lo luego, transportas con una máquina. ¿Sí? Como con un camión. Como un correo, digamos. Lleva un cargamento. o como esas maquinitas que las manejas y en Ah, los como lugares de logística, onda el depósito de Amazon. Que se maneja con los más o menos, robots. con robot. Sí, ¿Algo así, Sofía? claro, algo así. Se nos ocurrió, ¿viste? Acá como que interpretamos. Bueno, perfecto. Bien. Vamos bien ahí. Bueno, acá en este caso lo que dice la compañera es que sustituimos personas que llevan un cargamento de bienes por una máquina que hace eso. Bien, perfecto. Y sí, la idea es sustituir y que haga el mismo trabajo, digamos. Una persona transporta 10 bienes, yo lo cambio por una máquina que hace el mismo trabajo. Se me había ocurrido a mí la tarea de hacer pozos para poner los caños. Entonces, yo tenía 10 trabajadores que se ponían a cavar un pozo para poner un caño en toda la cuadra. Y a esos 10 trabajadores que antes lo hacen a mano, con pico y pala, yo compro una máquina topadora, y hago el pozo en el mismo tiempo y el mismo pozo, pero los despido a los 10 trabajadores. ¿Sí? Ya los sustituyo. Entonces ahí estoy sustituyendo esos 10 trabajadores por una máquina que hace el trabajo de los 10.
Bueno, no es el ejemplo más alegre que pueda haber, pero bueno, es un ejemplo de sustitución. Bien, En la función lineal, entonces, tomaríamos como que la cantidad de trabajadores o la cantidad de capital puede ser cero. no, no, no. Si es cero, solo te queda un punto, digamos. Si tenés cero trabajador y cero capital, te No, no, queda el no. O sea, punto que de yo pueda origen. reemplazar, por ejemplo, que yo pueda no tener ningún trabajador y sí mucho capital. Ah, sí, sí, en esa sí. Sí, sí, claro, porque es el triángulo ese en donde se intersecta con los ejes. Vos podés reemplazar todos los trabajadores por cierta cantidad de capital o al revés. Bien, ¿Sí? esa era mi duda, gracias. Claro, sí, sí, se intersecta tranquilamente con los ejes. ¿Sí? Y hasta ahí no llegamos, ¿no? Ante la intersección. No se te ocurre seguir intercambiando porque ya nos metemos en los números negativos y las cantidades, ya sean de trabajo y de capital, las cantidades no pueden ser negativas. ¿Bien? En economía. No hay cantidades negativas. Así que cuidado con eso. Hasta cero si llegamos. Y ahí no nos quedamos. Bueno, ya para ir cerrando. Rendimiento a escala. Esto lo vi en el Nicholson. Yo les recomiendo que lo vean y lo analicen porque descubrí algunas cositas que están confusas en Nicholson. ¿Eh? No me animo a decir que están mal, pero hay algunas cositas que me parece que la explicación se presta para la confusión. Así que si por ahí se sienten en el varian, están bien. ¿Bien? Por lo menos la explicación no le va a generar dudas. Capaz que es lo mismo, capaz que ustedes entienden lo mismo, pero bueno, eh, para más seguridad les recomiendo el varian. ¿Sí? En el Nicholson por ahí se pueden confundir, por ahí no, pero bueno, antes de arriesgarse, tratemos de no confundirnos. ¿Qué sucede cuando se incrementan los factores simultáneamente y en la misma proporción? Entonces, esto nos lleva a la idea de los rendimientos, a escala. ¿Y qué tipo de escala va a tener según qué es lo que suceda con el nivel de producción? ¿Bien? Entonces, en el primer caso, fíjense en que acá multiplicamos el capital por una constante positiva, T, y multiplicamos el trabajo por la misma constante. ¿Sí? Por ahí, a modo de ejemplo, yo le digo se duplican el trabajo y el capital, entonces T, esa constante, sería igual a 2. ¿Sí? Se duplican. Pero es válido para cuando se triplican, se quintuplican, se multiplican por 1500. ¿Sí? Es válido para cualquier constante positiva. Por ahí, para explicarlo oralmente y más fácil, uno dice se duplican, pero bueno, tengan en cuenta que cualquier cantidad, ¿sí? Se puede multiplicar. Entonces, supongamos que se duplican, ¿sí? Entonces T sería igual a 2. ¿Sí? Solamente para mencionar el ejemplo. Si mis factores se duplican y eso hace que mi función de producción, mi producto, se duplique, entonces yo estoy hablando de rendimientos constantes a escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se multiplican en la misma proporción. ¿Sí? Duplico los factores y automáticamente duplico el producto. Esto, por ejemplo, puede suceder con la empresa de remises. ¿Sí? Duplico la cantidad de autos y duplico la cantidad de personal de los choferes y duplico la oferta de viajes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos rendimiento a escala constante. ¿Bien? Veamos qué es lo que sucede en el segundo caso. En el segundo caso, quiere decir que yo duplico, me quedo en T igual a 2, duplico la cantidad de trabajadores y la cantidad de autos. ¿Bien? Pero eso hace que no se duplique mi cantidad, mi producto, sino que sea un poquito menos del doble. ¿Sí?
Es decir, duplico la cantidad de choferes y duplico la cantidad de autos, pero no duplico la cantidad de viajes, sino que en vez de pasar de 10 a 20, paso de 10 a 15. Mis viajes no se duplicaron, aumentaron solamente un 50%. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, cuando tenía 10 trabajadores y 10 autos, yo producía 10 viajes. Y cuando tenía 20 trabajadores y 20 autos, en vez de producir 20 viajes, produjo 15 viajes. Quiere decir que el aumento de los últimos factores, ¿sí? Los últimos 10 trabajadores que agregué y los últimos 10 autos que compré, no me produjeron la misma proporción, sino produjeron menos. ¿Sí? No me produjeron 10 viajes como me producían los primeros 10. Estos 10 nuevos me producen 5. Entonces esos tienen rendimientos decrecientes. ¿Sí? Hacen que mi producción crezca, pero crece menos que proporcional a la cantidad en la que creció cada uno de los factores. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, profe. Sí, con el ejemplo, ustedes pasan el ejemplo y digan, a ver, si pongo el doble de vehículo, el doble de choferes, y por lo menos quiero tener el doble de viaje, el doble de servicio para ofrecer. Y bueno, que no, ¿sí? Entonces, si tienen menos viajes, entonces estarían teniendo factores con rendimientos decrecientes. ¿Bien? Y el caso 3 es exactamente el mismo ejemplo, pero cuando se aumenta mucho más que proporcionalmente la cantidad de viaje. Entonces, supongamos que yo tengo 10 trabajadores y 10 vehículos al principio. Paso a tener 20 trabajadores y 20 vehículos. Y en vez de duplicar mi cantidad de viajes, yo en vez de pasar de 10 a 20 viajes, paso de 10 a 25 viajes. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó ahí? Está bien, yo con los 10 primeros producía 10 viajes. Con los 10 primeros, los originales que tenía, los 10 vehículos y los 10 choferes. Ahora, cuando yo lo duplico a eso y pongo otros 10 más, esos 10, en vez de hacer que mi producto se duplique, hicieron que mi producto aumente un poco más. ¿Sí? No pasó de 10 a 20 mi cantidad de viaje, pasó de 10 a 25. Entonces ese paso de 10 a 25 quiere decir que se duplicó y un poco más. Entonces ese un poco más me está indicando que esos factores tienen rendimiento creciente a escala. ¿Bien? Bien. ¿Lo ven? A ver, ¿qué me estoy olvidando ahí de aclarar? Sofía, sí, profe, sí. Bien. Como les decía, esta explicación, por ahí, si este cuadrito lo tomé del Nicholson, ¿sí? Si por ahí ustedes van al Nicholson, yo la explicación del Nicholson la encuentro un poco confusa, ¿sí? Justamente esta tarde la estábamos viendo en lo presencial. Así que por ahí, antes de prestarnos a la confusión, les diría, vayan a consultar este temita en el Variant, que ahí no se van a confundir. Pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes. ¿Bien? Lo único que sí les pido es que no se confundan. ¿Bien? Por ahí Nicholson metió una explicación, metió un ejemplo que yo digo, che, pero no está mal esto. Y no sé, por lo menos me presto a la confusión. Bueno, llegamos hasta acá y entonces ya terminamos con el tema de producción, que es bastante tranquilo. Les paso los tópicos para que repasemos, para que ustedes lean la bibliografía y presten atención a algunos temas puntuales. Bueno, lo que nos tenemos que llevar de esta presentación, y que ustedes tienen que seguir profundizando y teniendo en cuenta a la hora de ver los libros, es la ubicación conceptual de en qué tema estamos ahora. ¿Bien? Ya no estamos en teoría del consumidor, ya no estamos en la demanda, ahora estamos comenzando a ver la oferta. ¿Bien? Comenzando todavía. Falta el tema grueso, que es la parte de costos.
Pero estamos comenzando a ver la parte de la oferta. Hemos visto los factores productivos, ¿bien? Hemos visto las dificultades que puede haber para medir uno u otro, algunas aclaraciones, ¿sí?, acerca del factor trabajo y su calidad. ¿Qué más? Bien, algunos ejemplos también hemos visto. La parte más importante es la que viene ahora, la idea número 3. Hemos visto la definición de función de producción, ¿sí? Isocuanta y tasa marginal de sustitución técnica, que ahí es donde ustedes ya tienen todas las herramientas de la teoría del consumidor para aplicarlas al análisis de estos dos conceptos, ¿bien? Y bueno, justamente lo que les pongo en la siguiente oración, ¿no? Similitudes con temas de teoría del consumidor, digamos. Son muy parecidos, así que por ahí no andamos tanto, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, el tema de los rendimientos de escala. ¿Bien? Ya cuando veamos funciones concretas, ya vamos a tener que ver si tienen rendimiento de escala y qué tipo de rendimiento tienen. ¿Sí? Por ahí una función y dice, no, esta función tiene rendimiento constante, esta creciente, y así. Pero acá, a la hora de hablar de rendimientos, es importante destacar que no todas las funciones tienen en todo su tramo los rendimientos constante o decreciente o creciente. Hay funciones que en un tramo son crecientes, en otro tramo son decrecientes. ¿Bien? O combinan alguna dos, digamos, primero son crecientes, luego constantes. Hay funciones de ese tipo. Tenemos que estar atentos ahí. Porque si no, en la realidad tendríamos que observar que una función o una firma que tiene una función de rendimiento constante o creciente, no parará de crecer nunca, digamos, contrate, y total nunca le deja de no convenir, digamos, nunca lo perjudica. Cada vez que yo duplico los autos y los choferes, duplico la cantidad de producto. Entonces duplico y ofrezco sin parar. Y lo mismo si tengo rendimientos crecientes, digamos, duplico los choferes, duplico los autos y aumenta todavía más del doble la cantidad de viaje, y sigo duplicando. Y no hay empresas de taxis que sean infinitas, digamos. Quiere decir que en un tramo las funciones comienzan a ser decrecientes o a presentar eh, rendimientos decrecientes. ¿Sí? Bueno, en la realidad también hay que conocer la función de cada uno de los servicios, de cada uno de los productos que se fabrican. Y eso pasa a ser mucho una competencia de algo empírico. ¿Sí? Veamos qué función de producción tiene el panadero. ¿Sí? Bueno, hay que ver, hay que ir al caso puntual. La función de producción de Coca-Cola no es la misma que la función de producción de, no sé, de Manaus. Más allá de que sean bienes que por ahí pueden ser sustitutos, pueden ser cercanos, parecidos, por ahí las funciones de producción son totalmente distintas. ¿Bien? Y tiene que ver con el caso concreto. ¿Sí? En la realidad hay factores infinitos, no hay gaseosas infinitas, digo, en algún punto dejaron de producir. Dicen, no, nos quedamos acá y no seguimos creciendo. Bueno, ese punto es justamente porque ya les dejó de convenir. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos la parte de costos. ¿Bien? Cuando veamos la parte de costos, ahí vamos a entender muchísimo más acerca de por qué dejamos de producir en tal punto, aun cuando podamos seguir creciendo en términos de cantidad de producto. Pero a veces crecer en términos de cantidad de producto no quiere decir que yo crezca en términos de ingresos o en términos de beneficios. ¿Bien? Los costos también están presentes ahí y hay que tenerlos en cuenta. Así que no puedo crecer indefinidamente. ¿Sí? Hoy los costos me atajan un poquito. Bueno, chicos, hasta acá, dudas, preguntas. Por mi parte no, profe, todo claro. No, profe. Bien, bueno. Sofía, Tamara.
No, profe, ninguna. ¿Todo bien? Los comentarios del práctico 1 ya está actualizado el archivo de lista en notas y comentarios. Los comentarios del práctico 1 Mm, ya los subí. O sea, es el archivo fue actualizado, por si lo quieren ver. Eh, Ahora estoy escribiendo los comentarios del práctico 2, así que probablemente en una hora o dos los actualizo de nuevo a ese archivo. Pero ya el del práctico 1 ya está para que lo vean. A nivel bien, general, buenísimo. hice un comentario general planteando que escriban, planteo las condiciones, condiciones de primer orden, primera condición, segunda condición. Muchos se han olvidado de que la tercera condición de primer orden es la restricción presupuestaria. Se quedaron con las dos primeras, han llegado al cociente de las utilidades marginales y al cociente de precio, pero se olvidaron de escribir la otra, o solamente escriben y no indican qué es lo que están realizando. Pero, o sea, el procedimiento está bastante bien, nada más que un poco de indicar las cosas que están haciendo. Eso Tal, nomás. tal cual, tienes razón, Majito, porque a veces nosotros recibimos un gráfico que no dice nada y está el gráfico. Y uno piensa que porque uno entiende, ya está todo dicho en ese gráfico. Y no es así. O sea, yo por supuesto que lo entiendo, pero la idea no es que lo entienda yo. La idea es que ustedes sean capaces de explicarlo. Y si no está explicado el gráfico, bueno, lamentablemente es un gráfico vacío. Ese gráfico tiene que servir para explicar justamente a una persona que no sabe, o para explicar y demostrar que ustedes están explicando bien. Entonces, por ahí de nada sirve si ustedes ponen un gráfico y está bien y no tienen ninguna explicación, porque no sirve de nada, digamos, es un gráfico vacío. Así que no, no tengan eh, reparos a la hora de escribir una explicación. Por ahí es obvio, pero es obvio porque yo ya lo conozco el tema, ya conozco el ejercicio. Pero una persona que no sabe, y si yo le estoy pidiendo que lo expliquen, es justamente para que ustedes lo expliquen. Entonces expliquen todo, aunque parezca obvio, aunque ya lo sepan, aunque ya lo hayamos dicho varias veces, dígalo porque corresponde que lo digan, ¿sí? Ah, bueno, y Bueno, otra cosa le dije, bueno, hay varios chicos que explicaron con palabras lo de las curvas de indiferencia que no se cortan, pero estaría bueno, como hicieron los otros chicos, otros compañeros de ustedes, de agregarle el gráfico. Capaz que si ustedes no lo podían haberlo dibujado a mano o algo, lo sacaban copia, o le sacaban un screen y lo pegaban del gráfico que tiene el libro. Eso, por si, porque hay algunos que solamente escribieron palabras y eso sí ayudaba el... Ah, bien, sí, ahí Cristian. está, Damián. Sí, no la alcancé a subir a la plataforma, por eso se lo envía al correo. Bueno, ¿Me dale, lo enviaste a dale. mí? Sí, sí. Sí, Sí, te porque lo a Bueno, mí te no envié me lo yo. llegó. paso, Dale, dale. Ya te ahora lo te lo reviso paso. y después te Y me agrego el comentás cuando... comentario ahí. Bueno, Damián, trataron de subir en la plataforma, ¿sí? Sobre todo para que quede ahí, asentado. Sí, sí, sí. Bueno, listo chicos, por mi parte, terminamos acá. Nos vemos la semana que viene. ¿Listo, chicos? Chao, chao. Chao, Tengan profe. buen Bueno, fin de... chao, profe.